Lucy no volvió la vista atrás cuando abandonó el hospital. Su cuerpo se movía con una precisión que no parecía humana. No corría por la calle ni se ocultaba entre sombras. Avanzaba por las alturas, saltando de edificio en edificio con una seguridad absoluta, como si cada punto de apoyo ya hubiera sido calculado antes de caer en él. Sus pies apenas tocaban las superficies antes de impulsarse otra vez. El aire frío de la noche atravesaba su pelaje, pero su respiración se mantenía constante, profunda y rítmica. No era una respiración común, era técnica, y una muy especial. Cada inhalación y cada exhalación alimentaban esa energía amarilla que recorría su cuerpo en pequeñas descargas visibles, primero como chispas, luego como corrientes más densas. No era electricidad. No en el sentido convencional. Era algo más antiguo, más vivo, y más poderoso, directamente a su control. Mientras avanzaba, su mente no estaba en la huida. Estaba ordenando ideas. Porque lo que había visto esa noche, lo cambiaba todo. En este mundo existía la magia. Pero no como la gente la imaginaba. No eran palabras antiguas ni rituales complicados. No eran trucos baratos ni manos rápidas. Cada vez que alguien adivinaba una carta imposible, cada vez que escapaba de una camisa de fuerza, cada vez que sobrevivía a algo que debería haberlo matado, cada vez que un truco de magia se ejecutaba, el público lo llamaba ilusión. Pero no lo era. Nunca lo había sido. La respuesta siempre había estado ahí, invisible para quienes no podían verla. Los stands. Manifestaciones del espíritu de lucha de una persona, que tomaban formas tangibles y estaban directamente ligadas al alma. No eran elegidos ni otorgados por nadie, nacían del interior, de aquello que definía a cada individuo. Por eso no había dos iguales. Cada stand reflejaba algo específico. Un deseo, un miedo, una obsesión, una forma de ver el mundo. Su apariencia no era casual y su habilidad tampoco, sino, que dependían de lo que estuviera dentro del alma del portador. Y, sobre todo, no eran visibles para cualquiera. Solo otros usuarios podían percibirlos con claridad, salvo contadas excepciones que escapaban incluso a las reglas que ella había aprendido. Durante siglos, la humanidad había intentado explicar su existencia sin entenderla. Espíritus malignos, presencias invisibles, maldiciones. Historias de personas que veían cosas que nadie más podía ver. Niños que enfermaban sin razón aparente, consumidos por fiebres que ningún médico lograba curar. Pero no era una enfermedad. Era el intento fallido de un cuerpo por despertar algo que no podía sostener. El stand emergiendo sin suficiente fuerza de voluntad para estabilizarse. Y cuando eso pasaba, el resultado era simple. El cuerpo colapsaba y moría. Lucy aterrizó en el borde de un edificio más alto y se impulsó nuevamente, manteniendo el ritmo. La magia, entonces, tenía más de una cara. Por un lado estaban los usuarios de stand, conscientes o no de su poder. Personas que habían logrado manifestar su espíritu de lucha de forma tangible y usarlo, a veces sin entenderlo del todo, para alterar la realidad a pequeña escala. Por otro lado, estaba el Jamón. Un arte mucho más antiguo, transmitido de forma selectiva, casi secreta. No dependía de una manifestación externa, sino del control absoluto del propio cuerpo. La respiración era la clave. Una técnica específica que permitía generar una energía idéntica a la del sol y canalizarla a través de cada fibra del organismo. No solo era un arma, era una disciplina que, si era dominada, permitía ralentizar el envejecimiento, fortalecer el cuerpo y amplificar la energía vital. Pero su propósito original no era ese. Había sido creado para matar vampiros. Lucy apretó ligeramente los dientes al pensar en ello. Los vampiros no eran una leyenda, eran reales, y más importante, eran una consecuencia de algo más. Seres que habían abandonado su condición humana a través de un artefacto maldito. Las máscaras de piedra, artefactos capaces de forzar una transformación completa del cuerpo. A cambio de su humanidad, obtenían fuerza, regeneración y una forma de inmortalidad incompleta. Su única necesidad era simple: absorber la energía vital de otros. Y podían hacerlo con facilidad. Si el cerebro permanecía intacto, podían sobrevivir a prácticamente cualquier daño. Además, tenían la capacidad de convertir a otros en criaturas subordinadas, zombies que obedecían sin cuestionar. Para enfrentarlos, el Jamón era perfecto. La energía del sol, canalizada en un cuerpo humano, era letal para ellos. Más allá de eso, existían otras piezas en ese mundo oculto. Las piedras de Aja, capaces de concentrar la luz solar hasta niveles extremos, transformándola en un rayo devastador. Herramientas peligrosas, difíciles de encontrar, pero reales. Que, si por alguna razón eran juntadas con una variante especial de las máscaras de piedra, podrían darle al portador un poder inimaginable ya perdido en el tiempo.
Slucy no ignoraba ninguno de esos elementos. Pero no le interesaban. Nada de eso era su objetivo. Ella quería un stand. Se detuvo un instante en el borde del último edificio antes de descender. Esa era la única constante en todo lo que hacía. No había nacido con uno. Y eso la colocaba en desventaja. Porque sabía demasiado. Sabía lo que significaba tenerlo, y sobre todo, sabía lo que significaba no tenerlo. Pero había una solución para ello, otro talismán que le otorgará lo que buscaba. Eran flechas especiales llamadas flechas de stand. Artefactos capaces de forzar el despertar de un stand en quien fuera atravesado por ellas. Pero no era un proceso seguro. La mayoría de las personas no sobrevivía. No tenían la fuerza de voluntad necesaria para soportar el stand y sus cuerpos no resistían el cambio. Morían por la herida causada por la flecha, o por la fiebre que daba si no tenías la fuerza de voluntad suficiente. Slucy había probado. Una vez. 2. Decenas. El resultado siempre era el mismo en cada persona que atravesó con esas flechas. Fracaso y muerte. No podía usarlas en sí misma. El jamón y el stand nacían del mismo origen. El alma. Eran incompatibles en su caso. Si intentaba forzarlo, perdería lo que ya tenía, o moriría. Por eso necesitaba a alguien más. Alguien que ya lo tuviera. Alguien compatible. Y esa noche. Los había encontrado. Chicken. 2 usuarios. 2 posibilidades. 2 piezas que encajaban con lo que necesitaba. La razón para ir al hospital fue porque vio como Coffee era llevada a un hospital, y solo tal vez, podría sobrevivir y despertar un stand. Pero, al final, terminó descubriendo algo mucho mejor. Sus pies tocaron el suelo finalmente, frente a la estructura abandonada que servía como su refugio. La casona había sido un hotel no hacía mucho tiempo, clausurado ya por la pobre construcción, ahora era solo un esqueleto de lo que fue. Con ventanas rotas, pintura descascarada y pasillos vacíos. Nadie se acercaba a ese lugar, y nadie en su sano juicio lo haría. Era perfecto. Entró sin hacer ruido y subió las escaleras. La habitación del fondo seguía iluminada. Avanzó hasta entrar por la puerta, era antiguamente la suite del hotel, pero ahora solo su asistente estaba ahí. Era un murciélago naranja, con un cuello de corbata y anteojos de botella gruesos de color verde. Y su nombre, era Onion Ring. Él estaba sentado, con un libro abierto entre las manos, rodeado de hojas sueltas que parecían moverse solas, orbitándolo como si estuviera poseídos. Al escuchar el sonido de la puerta, Onin hizo que 2 hojas tomaran el libro y lo acomodaran en el librero que tenía al lado. Levantó la vista en cuanto Slucy cruzó la puerta. «Maestra», dijo sorprendido, «¿ya regreso?» Su tono era de sorpresa, pues esperaba que ella llegara más tarde, y con la cordera en sus manos. «¿La encontró?», preguntó Onin. Slucy se apoyó contra la pared, relajando ligeramente los hombros. «Sí, pero encontré algo mejor». Onin inclinó la cabeza, curioso. «¿Mejor?» 2 usuarios de stand. La respuesta fue directa. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de significado. «¿De verdad? ¿Ahí mismo en el hospital?», dijo Onin. Sonaba incrédulo, pues ¿cómo era posible que 2 usuarios de stand estuvieran pululando por ahí sin que se dieran cuenta? ¿Y la cordera? «Sigue viva», respondió Slucy. Pero eso ya no es lo importante. Onin dio un paso hacia adelante. Había esperado mucho tiempo. «Bueno, ahora que ya tenemos a los objetivos, ¿puedo saber ahora el resto del plan?» Slucy lo miró por un momento, evaluándolo. Pronto. Nada más. La respuesta no era suficiente. Pero era todo lo que iba a obtener. Onin no insistió. Porque, en el fondo, no estaba ahí solo por respuestas. Su mente ya estaba en otro lugar. En su propia historia. Había nacido con su stand, y lo había despertado poco después en su niñez. No lo buscó, pero siempre estuvo ahí. Desde que tenía memoria, Cuarteto de Nos lo acompañaba, manipulando papel con una facilidad que ningún otro podía siquiera percibir. Eran pequeñas criaturas con ojos saltones, y 2 brazos mecánicos que terminaban como los de una mantiene religiosa. No tenían mucha fuerza, pero eran increíblemente hábiles y precisas. Así que, el uso que les dio fue el de mover cosas, pero eran necesarias muchas para mover cosas bastante normales. Así que, decidió usar papel, era liviano para que solo tuviera que utilizar una por hoja. Y entrenó con él hasta volverse un experto en ello. Pero durante años creyó que estaba solo. Que lo que tenía era único. Que nadie más podía entenderlo. Esa idea lo aisló más que cualquier otra cosa. Hasta que decidió comprobarlo. Investigó. Viajó. Buscó referencias en lugares donde nadie más miraba.
Encontró fragmentos, teorías, relatos dispersos y poco a poco, construyó una verdad coherente. Los stands existían. Siempre habían existido. Y él no era el único. Ese descubrimiento lo cambió todo. Lo llevó a escribir. A documentar. A reunir toda la información en un solo lugar. Un libro que no solo explicaba el fenómeno, sino que lo hacía comprensible. Estaba listo para mostrarlo al mundo. Para demostrar que aquello era real. Y entonces conoció a Slucy. Ella le mostró lo que le faltaba. El Hammond. Los vampiros. Las máscaras. Las flechas. Conceptos que ampliaban su investigación más allá de lo que había imaginado. Y luego, le ofreció algo más. Algo a lo que ella llamó un requiem. Terminó acuñado por un suceso en Italia hace más de 25 años. Era una evolución del stand. Una transformación que lo llevaría más allá de sus límites actuales. Que, si lo hacía, haría realidad su deseo más intenso en ese momento. Pero no le dijo cómo hacerlo, no en ese momento, pero le prometió hacerlo si la ayudaba a conseguir un usuario de stand con las flechas que ella tenía. Y, con ello, una promesa. Que las muertes causadas por las flechas podrían revertirse. Que todo el daño, podría deshacerse. Onin no sabía si era posible. Pero quería creer que lo era. Porque si lo era. Entonces podría publicar los secretos ocultos al mundo por tanto tiempo. Y, tal vez, ayudar a las personas que se sintieron tan solas y aisladas como él alguna vez. Volvió al presente y miró a Slucy. Entonces, ¿cuándo empezamos? Slucy esbozó una leve sonrisa. Ya empezamos. Las hojas en el suelo comenzaron a elevarse lentamente, respondiendo a la presencia de Cuarteto de Nos. El aire en la habitación cambió. Y en algún punto de la ciudad, 2 usuarios de stand acababan de convertirse en el siguiente paso de algo mucho más grande de lo que podían entender.